Esto es ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana golea al débil equipo cubano. Se presenta el bicampeón de Sudamérica. Mal arranque de la selección de Argentina. Paseillo, tampoco paseillo. Un saludo en este lunes 17 de junio de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Roberto Gómez Junco, buenas tardes. Buenas tardes, Heriberto Murrieta, a todos. Gusto en saludarte, Roberto. Ciro Procuna, buenas tardes. Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Un gusto acompañarles. Hace un año, exactamente hace un año, la selección mexicana de fútbol derrotó a Alemania en el Campeonato Mundial de Rusia. Una excelente victoria del equipo mexicano con el gol del Chucky Lozano. Una victoria que en cierta forma reivindicaba la forma de trabajar del entrenador Juan Carlos Osorio, quien sin embargo terminaría cambiando en el partido contra Suecia, que fue completamente el otro lado de la moneda. Un partidazo aquel ante Alemania, no fue para nada casual el triunfo, pero fue una de las rarísimas excepciones en esa etapa de Juan Carlos Osorio, cuando creo que el fútbol mexicano y el material con que cuenta la selección daría para que esa fuera más o menos la tónica, para que se jugara más seguido así. Sí, y queda en eso, en un estupendo recuerdo, porque es muy triste que a un año de distancia, viendo lo que fue el Mundial, ese fue un pico futbolístico altísimo. Yo creo que junto con aquella victoria contra Francia en 2010, las más importantes en la historia de los mundiales para México. Después de eso, se le gana ciertamente a Corea, pero sin dar un buen partido. Pasa lo que pasa contra Suecia, donde se toca fondo, y entonces se encuentra México con Brasil en los octavos de final. Ahí termina todo. Más tarde renuncia Juan Carlos Osorio, viene un interinato del Tuca Ferretti. Creo que la selección mexicana ni el fútbol mexicano están para andar desperdiciando meses de trabajo, entonces creo que ese tiempo no se va a recuperar. Llega Martino, de acuerdo, se va Denis Teclose poco antes, se va a ir eventualmente Guillermo Cantú. Creo que todo esto que ha ido ocurriendo han sido escalones abajo, peldaños abajo, después de un pico muy alto que queda como eso, como un muy buen, muy grato recuerdo. Y nada más, no es un punto de inflexión en la historia del fútbol mexicano, tristemente a 365 días de distancia. Aunque ese interinato al que se refiere Ciro, que no se veía como lo idóneo en ese momento, ha sido en cierta medida justificado con lo que sucede después. O sea, había que darle tiempo a Martino, me imagino que ya lo tenían apalabrado, no podían avisarlo ni contar con él porque él tenía un compromiso en la MLS. En ese sentido, más o menos se puede entender retrospectivamente que se hayan aparentemente desperdiciado esos 3 o 4 meses. Pero pudiendo ser un punto de inflexión, algo que marcara positivamente, un antes y un después. De distancia, todo lo que ha pasado han sido peldaños abajo. Sí. Entonces queda como un gran recuerdo, sí, del que nos acordaremos los siguientes años, pero no representó una plataforma de lanzamiento para lo que vino después. A eso quería referirme. Sí, ¿no? Se le daba carpetazo a los antiguos complejos, se le ganaba bien al equipo de Alemania, legítimamente, una victoria que daba para celebrar. Sin embargo, hubo incongruencia por parte del entrenador, que se había casado con una idea mucho tiempo, la termina por modificar, acaso presionado, y el equipo de México devuelve, entre comillas, la brillante victoria frente al equipo de Alemania aquel 17 de junio del año anterior. Estábamos allá en Rusia disfrutando, por qué no decirlo, la victoria del equipo mexicano. Sí, pocos días como ese, de verdad, en la historia de mundiales. El tema es que después de esas grandes exhibiciones podría sumar también en el pasado reciente, en el Mundial del 2002 contra Italia, siempre el siguiente episodio dejó que desear. Termina por ser un pico muy alto después del que viene una caída. La inconsistencia tradicional del fútbol mexicano que cotidianamente percibimos en la Liga MX. Exacto, un eterno avance y retroceso. Esa ha sido la tónica. Un paso para adelante, 2 para atrás en la historia del fútbol mexicano, y hace un año una importantísima victoria frente al equipo de Alemania en el Campeonato Mundial de Rusia. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida para hablar sobre la Copa Oro de fútbol. Estos son los mejores inicios goleadores de la selección mexicana en este siglo XXI.
Y este es el mejor arranque en cuanto a goles que se ha tenido desde 2000 con Gerardo Martino, un total de 20 goles, 13 en amistosos y 7 en partidos oficiales, en un partido oficial que fue el entrenamiento del sábado en la noche, la cascarita del sábado contra el equipo de Cuba. Un equipo candoroso, inocente, desconocedor de los más elementales fundamentos para jugar al fútbol, sin ninguna capacidad para entender el juego, y cayeron 7 goles que hay que poner en su justa medida, como es obvio señalarlo. Pero realmente pues no hay mayor aprendizaje, creo yo. Siempre habrá alguna lección para el entrenador, movimientos, cambios, variantes, pero francamente un equipo tan inoperante como el cubano, pues no permite hacer un análisis profundo de alguna ganancia por parte del equipo mexicano. Sí, entendiendo que hablamos de cualquier forma de los mejores futbolistas cubanos. Ellos no tienen la culpa, se supone que es lo mejor que hay en Cuba dentro de un deporte al que no se le da mucha importancia, porque no se puede soslayar que Cuba destaca enormidades en otros ámbitos deportivos. Sí, dentro de ese tratar de ver algo que se rescate o que se saque de este partido, creo que tenemos que tomarlo como una primera puesta a punto o un primer paso rumbo a la puesta a punto para algún rival más complicado, que tampoco va a ser Canadá, tampoco que será mejor que Cuba. Sí, pero me refiero a alguien que te pueda en verdad plantar cara y poner en riesgo tu permanencia en esta competencia. Si pensamos que en cuartos de final tampoco va a ocurrir, sería entonces hasta la semifinal. Entonces tienes que empezar con una puesta a punto que ya inclusive fue más exigente en los partidos amistosos que esto. Alguien como Uriel Antuna, por ejemplo, que iba a ser la primera opción de descarte en caso de que no estuvieran listos los lesionados, pues lo pones de inicio, te juega el partido, te responde con goles, bueno, es entonces una alternativa más. Pero fuera de eso, yo también destacaría que México lo toma con seriedad y hasta ahí, porque hay que ponerlo en su justa proporción. Claro, exactamente. ¿Sí? Nos preguntabas en la mañana si Antuna debe ser titular en el siguiente partido. No necesariamente. No necesariamente. Le mete 3 goles a Cuba. Alternativa. Para mí, en un juego, pensando en que con este grupo tienes que diseñar tu 11 de gala, si cabe el término, pues en ese 11 de gala tiene que estar Pizarro, tiene que estar Jiménez, y entonces uno de los excluidos tendría que ser Antuna. Si Alvarado se gana el puesto, me parece muy adecuado lo de Charly Rodríguez, lo del propio Guardado, también por el centro, la presencia en la recuperación del balón, pero vaya, en ese diseño de encontrar a tus 11 ideales de este grupo, terminaría por ser una opción de relevo que te puede responder, pero sí, para ese puesto tendría que ser Pizarro. ¿A qué se debe este arranque goleador? Pues a que se ha sabido marcar contra rivales importantes que tuvo antes de este partido contra Cuba, y a que se aprovecharon las múltiples facilidades que dieron los cubanos el fin de semana anterior para engordar esta cuota que hace que sea esta selección, Roberto, la más goleadora de inicio de una gestión de un entrenador en lo que va del siglo XXI. Sí, convincentes los 4 primeros partidos porque fueron amistosos pero tomados en serio contra muy buenos sinodales. Este quinto no sirve como parámetro. Ante un sinodal tan modesto no se puede rescatar nada en cuanto a desempeño colectivo, ni siquiera en cuanto a algunas de las individualidades. Rescato, al igual que Ciro, esa seriedad con la que se tomó el partido. No es fácil encarar con esa seriedad un partido que parezca de broma, ¿no? Un partido tan sencillo, tan accesible. México lo jugó en serio, como lo jugaron los cubanos con sus enormes limitaciones. Eso sería lo único rescatable. ¿Se equivocaría Martino? Bueno, ya de hecho no se equivocó porque él ya mismo lo manifestó. No va a buscar diagnósticos más allá de eso, porque sabe que serían completamente engañosos. Así juega mi equipo y así cuento en esta medida con cada uno de mis jugadores. No, hay que verlos contra otros rivales, ni siquiera contra Canadá, diría yo. Hay que verlo en este torneo, a partir quizá de semifinales, ya no digamos en torneos más importantes. Exacto, mal hubiera sido mimetizarse con las carencias del rival, lo cual le ha ocurrido al equipo mexicano, sí, que suele crecerse con los grandes. O regodearse, medio burlarse, claro, pasear la pelota. No, jugaron con seriedad. Con compromiso, claro, de acuerdo. Y yo sé que en todas las confederaciones hay rivales más débiles, pero esta es la competencia más importante de la CONCACAF. No da para 16 selecciones. No. Y el nivel no te la dan 2 o 3 selecciones, que entiendo Costa Rica, México y Estados Unidos pueden estar uno o varios peldaños adelante. Es de muy pobre nivel. Es paupérrimo el nivel de la Copa Oro. Ya no se diga en etapa de grupos,
también en la etapa de cuartos de final. Lo verdaderamente interesante empezará hasta la ronda de semifinales. Sí, los cubanos son trovadores, son aguantadores, son valientes, beisboleros, pero no futbolistas. No. Vamos con ustedes, León y Mario, adelante. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Fuerte abrazo, querido Heriberto. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula desde el hotel de concentración de la Selección Nacional Mexicana. Llegó ayer por la tarde a esta ciudad de Denver, la segunda escala, profesor, en una Copa Oro en donde el comienzo, pues sí fue muy bueno, pero coincidimos con la mesa, hay un bajo nivel futbolístico en general. Sí, muy bajo y a veces inocente de repente y no sirve como parámetro, sirve como un buen entrenamiento solamente. El tricolor va a entrenar justamente la primera práctica aquí en Denver a las 5 de la tarde hora local, 6 de la tarde hora del centro de México. Sí, inocencia, candor, desconocimiento de lo más elemental para la práctica del fútbol, ya no hablemos de oficio, nulo de los cubanos, y el equipo de México aprovecha muy bien para meter más de media docena de goles en este partido. ¿Qué se puede esperar, Mario, de Canadá? Un rival que seguramente opondrá mayor resistencia dentro de lo que cabe al equipo mexicano el próximo miércoles allá en Denver. No, sin duda Beto, Roberto, Ciro. Ayer lo estuve viendo a Canadá y por lo menos tiene 3 o 4 jugadores, 2 juegan en Turquía, Davis que juega en el Bayern Múnich, un centro delantero juega bastante bien. Este equipo juega muy bien, bien dirigido. Es decir, no es una luz, pero vamos a encontrar otro tipo de fútbol, otra resistencia, otra competencia. Sí, Atiba Hutchinson, que es el capitán, el jugador de más experiencia de esta selección, todavía permanece de esa generación de Julián de Guzmán, que en algún momento llegó a plantarle cara a la selección mexicana, ¿no? Pero desde luego será, como lo dijo Gerardo Tata Martino, el rival más difícil de esta fase de grupos, en donde se espera que desde luego la selección mexicana avance con paso perfecto. Señores, un saludo. ¿Cómo se van moviendo las alternativas de Martino para el siguiente partido? Entiendo que es todavía temprano para hablar de un 11 inicial, pero de los que jugaron el partido contra Cuba, ¿quiénes están fijos? ¿Quiénes podrían ser sustituidos? ¿Quiénes vienen empujando desde la banca, recuperándose o reclamando minutos? Ciro, no va a hacer muchos cambios Tata Martino, no va a ser el típico sistema de rotaciones de Juan Carlos Osorio que tantas críticas, comentarios generó. Ahora va a ser un técnico que trate en torneos oficiales, sí de ver a la mayoría de sus jugadores, pero tener un 11 base establecido. Yo les podría decir, Ciro, que sé por información dentro de la selección mexicana que va a jugar Edson Álvarez, regresa después de darle descanso, reponerse de esa molestia en la rodilla, y seguramente estará en la posición de Diego Reyes, mientras que están monitoreando de cerca tanto a Jonathan Dos Santos por la lesión en el talón, como a Rodolfo Pizarro por la lesión en la ingle, ambas de la pierna derecha. Que serían las únicas incorporaciones, y depende todo del cuerpo médico, de lo que se arriesguen a decir si están bien o no, pero es por ahí, no habrá más cambios. Nos quedan 2 minutos antes del corte. ¿A qué creen que se deba el arranque goleador de la selección mexicana bajo el mando de Gerardo Martino? Me parece, Beto, que cambió completamente el chip, o sea, el torneo o el ciclo anterior, y me refiero a todo el 2018, incluyendo partidos amistosos y oficiales, la selección mexicana metió 12 goles. Y en esta etapa, con Tata Martino en 5 partidos, tiene 20 anotaciones. Cierto, 4 han sido de carácter amistoso, de preparación, pero fueron contra selecciones que hoy están jugando la Copa América y que muestran un nivel competitivo, desde luego. Y la otra, bueno, me parece que Cuba, inocente, ¿no? Un equipo que además afrontó muchos problemas para llegar a esta sede por el tema del visado, no pudo traer a su capitán porque no recibió la visa americana a tiempo, no estaban los uniformes el día previo, pero el técnico lo dijo, a ver, hay una enorme diferencia en el nivel futbolístico entre Cuba y México. Hay la oportunidad de trabajar, Beto, de entrenar, de mejorar zonas de trabajo profundas de varios jugadores, al margen de la facilidad que dio Cuba, México todavía no está a tono, hay muchas cosas que tienen que mejorar y esto se verá hasta la semifinal. Lo demás no es parámetro. Este partido
este de Canadá tiene un grado de dificultad mayor por los jugadores. Yo hablaba con la directiva de Canadá, tienen mucha fe que este equipo vaya al Mundial. Es decir, es de los mejores equipos que ha presentado Canadá en mucho tiempo. Incluso fue autocrítico Raúl Jiménez cuando habló en las entrevistas flash al finalizar el partido con las televisoras con derechos, al decir, sí, ganamos 7-0, es un buen paso, pero debimos haber metido muchos más goles, entre ellos los que tuvo con claridad Raúl Alonso Jiménez, delantero del Wolverhampton. Exactamente, no es un parámetro y quien quiera verlo de esa manera está totalmente equivocado. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida para hablar de Antuna, que metió 3 a los isleños, que marca 3 goles en un partido que resultará a la larga meramente anecdótico, y con un Gerardo Martino que está ubicado, que es sensato, que pone esta victoria, esta goleada en su justa dimensión, y que también pide a los medios de comunicación no alabar demasiado a Antuna, aunque yo creo que le pide que no vea redes sociales ni programas, pero aunque los viera, yo creo que es de elemental sabiduría o sentido común no envanecerte tras meterle 3 goles a un equipo tan poco problemático para el fútbol mexicano como ha sido el de Cuba. No, y dentro de la sensatez, la congruencia que ha distinguido a Martino muy bien en este inicio como técnico en la selección, encomiable por todos lados, eso no lo comparto. Por favor, no empiecen a hablar mucho. Los medios de comunicación no están para ayudarle en su trabajo a Martino. A la formación. Porque después esto le abona a esa tradicional confusión de que todos vamos en el mismo barco tricolor. Yo no estoy en ese barco, nunca lo he estado, y creo que el que se dedica a observar el juego o a tratar de ayudar a la gente a que lo observe mejor, no está para nada en ese barco. A nosotros no nos corresponde pensar cómo cuidamos a Antuna o no. Sí le corresponde a Gerardo Martino hablar con él, y como le corresponde también al entorno cercano a Antuna, hablar con él y decir, no te dejes llevar por las alabanzas, los elogios que van a proliferar, porque en su momento también va a venir la satanización, porque entre esos extremos transita la crítica en México, ya no digamos la percepción de los aficionados, ¿eres el ídolo o el demonio? Sí, y creo que lo más correcto es justamente hacer lo que estamos haciendo, poner en perspectiva esta victoria, hablar de la poca resistencia que ofreció el cuadro cubano. Hoy lo definías muy bien en palabras, la falta inclusive de elementos básicos del ABC del fútbol para cómo perfilarse, para cómo escalonar una marca, para qué hacer en caso de una situación problemática en la zona de seguridad. Vaya, todo eso fue parte de lo que enfrentó la selección. Y también parte de poner en perspectiva la situación de Antuna. Pues no olvidemos que hace unos días era la primera opción de descarte, sin que suene ofensivo ni nada, pero él mismo lo sabe, porque Martino fue muy claro al respecto con él. Estás en tanto se recupere Edson, o si él llega a estar listo, terminas por salir. Esa era el jugador número 24 de la lista de 23 que iban a estar en la competencia. Entonces, vaya, creo que no hace falta más que decir en ese rubro. Yo me quedo mucho pensando en lo que fue este partido y la entrada en Pasadena. Está hablando de un estadio que le caben casi 100,000 espectadores. Es, junto con el de Ann Arbor, Michigan, y el de los Vaqueros de Dallas, uno de los más grandes de la Unión Americana. México-Cuba, partido oficial, casi lo llenan. Yo me puedo imaginar México-Cuba, partido oficial, Copa Oro, Estadio Azteca, y no metes ni 60,000 ni la mitad. No sé, no creo que se acerque a semejante registro. Pero cuando argumentamos de la conveniencia deportiva de que sea cada 2 años una Copa Oro y ves ese tipo de entradas, pues entiendes por qué mandan por delante el negocio en vez de la parte deportiva, porque son entradas de ese calibre, y así será en cada sitio en el que se pare la selección mexicana contra quien sea. Exactamente. Vamos a escuchar al lagunero Antuna. Una Copa Oro sirve aunque ya no haya Copa Confederaciones. No se juega nada, pero bueno, es un torneo donde la invitación se le llega a México y es por algo, ¿no? México se lo está ganando y bueno, yo pienso que México va a cualquier torneo a ganarlo. No nada más va al tú por tú a ver qué sale, ¿no? México siempre pelea para estar siempre en los primeros puestos en cualquier competición, no nada más porque es por ser Copa Oro, vamos a ver qué se da. Entonces, no, yo pienso que México va a darlo todo para seguir creciendo todos y llegar a un nivel óptimo para el Mundial. ¿Conviene a México seguir jugando solo en CONCACAF? Eso ya depende
Pues de los de arriba, ¿no? De quien toma esas decisiones. ¿Crees que a partir de esta Copa ya el cambio generacional que está pidiendo la afición o el fútbol mexicano? Hay jugadores jóvenes que están haciendo las cosas muy bien, que claro que también se merecen estar aquí en selección, llegar al Mundial con esa experiencia y con esos minutos de juego, que podemos cambiar esa historia, que tenemos la juventud, velocidad, técnica, todo para seguir creciendo y para cambiar ese pasito más que nos hace falta a México para pasar de ese mundial. Entonces yo pienso que es muy bueno desde ahorita empezar a hacer ese cambio generacional para adaptarnos a estas alturas a este nivel de juego. Uriel, ¿qué cualidades le ves tú a Gerardo Martino para que deje huella en esa selección mexicana? Muchas, la verdad que muchas. Que la idea de juego que tiene para el equipo, los movimientos, la oportunidad a los jóvenes de estar dentro de la plantilla, yo pienso que da esa variante para dar ese pasito. Sí, habrá que llevarlo despacio, pian pianito a Uriel Antuna, jugador de la selección mexicana que metió 3 goles en este partido contra Cuba y que quizá puede llegar a convertirse en una buena opción en caso de que sigan dándose estas ausencias recurrentes en la selección, aunque claro, está muy lejos de los jugadores que ahora mismo no están con la selección, pero que se podría decir que son titulares con el equipo nacional. Así que pues hace un llamado Martino a la mesura con respecto al análisis de este joven jugador que tiene buenas condiciones y al que le toca la fortuna o la suerte de marcarle 3 goles al equipo de Cuba en este torneo. Que tienen su valor también, por más que sean que los cubanos, claro. Es decir, son los primeros 3 goles de Antuna con selección. Que tan pronto metas 3 goles puede ser el inicio de una etapa de otros niveles, ¿no? En ese sentido, claro que es muy importante cómo lo asuma él, este éxito rotundo en tan corto plazo, y cómo lo ayuden a asumirlo los demás. Sí, la justa valoración creo que también contribuirá mucho Martino a dársela en corto con el jugador. Me parece muy adecuada la forma de responder del técnico nacional cuando se le preguntó en la rueda de prensa al respecto y cuando se refiere después al tema de las redes sociales, etcétera. En corto, el técnico va a ser su mejor guía para efectos de cómo lo tiene que valorar. Y bueno, veremos. Es un jugador que ha seguido una trayectoria distinta a lo que estamos normalmente acostumbrados. Él surge en Santos Laguna, apenas acumula algunos minutos, se da a conocer una selección sub-20, va a un torneo Esperanzas de Toulon, va también a una Copa Mundial a nivel juvenil, se busca la vida en el fútbol de Europa, está en el Groningen, ahora está en el Ajax, en el Galaxy de Los Ángeles, ahí está teniendo continuidad, recibe esta convocatoria, por unas o por otras se termina quedando y anota 3 en su presentación. En fin, ojalá pueda tener esa misma consistencia y el desarrollo justo de su trayectoria como futbolista profesional. Y como parte del paquete de Martino con la selección mexicana, le toca encarar este tipo de partidos después de estar al más alto nivel futbolístico en España con el Barcelona, con la selección de Argentina. Ahora viene a un compromiso diferente que lo toma, por supuesto, con la seriedad y el compromiso y el profesionalismo que le caracterizan, pero son escenarios muy diferentes dentro de una carrera brillante de Gerardo Martino. Pero viendo esto de Antuna y lo que sucedió antes con los jugadores que no están en Copa Oro, los futbolistas mexicanos que están en Europa particularmente, sí nos obliga a pensar que hay que hacer una revisión al respecto. Quizá no hubiéramos visto a Antuna nunca en selección, o en un buen rato no lo hubiéramos visto si hubieran venido todos, y muchos de los que hubieran venido no estarían desarrollándose como futbolistas al nivel que sí pueden estarlo, aunque sea entrenando en Europa. ¿Por qué no ya cortar de tajo esa polémica a veces mal llevada también, porque se emparejan casos que son muy distintos? Cada uno de los jugadores mexicanos que están en Europa que no vino lo hizo por motivos diferentes. ¿Por qué no cortar con eso y empezar a trabajar más con los que están en México nada más, en torneos y partidos como este? Contar con tus mejores elementos que están en Europa en partidos de otro nivel, de verdadero nivel, de verdadera competencia, que realmente les permitan a esos futbolistas decir, hice el viaje largo para desarrollarme más como jugador, para jugar partidos que me van a servir más que los entrenamientos acá en Europa, ya no digamos los partidos de liga en cada una de esas
competencia. Por supuesto, y qué bueno que gente como el Chaca o como Antuna o como el otro Aparecen, Rodríguez claro. o como Vega sepan que puede ser una excelente oportunidad para lucir, que así lo asuman ante la ausencia de varios jugadores titulares de la selección mexicana que termina por golear al equipo cubano. Y me pongo a pensar también en el otro lado, porque hay algunos jugadores que no vienen por diferentes motivos, pero un caso como el de Héctor Herrera, que si tú pensaras en el 11 de gala del equipo mexicano, tendría que estar Héctor Herrera. Esgrime como parte de los motivos entre lo deportivo que está cambiando de club. Y también me pongo a pensar, estar en esta competencia, perder ese momento de recargar pilas para después meterte a una pretemporada tan exigente como la que viene por delante, para ganarte un puesto en el Atlético de Madrid, lo que va a implicar el siguiente torneo. Entonces, esa valoración es la que está del lado del jugador, de Héctor Herrera en este caso. Creo que si lo has llevado bien en tu trato con el técnico, entonces puede haber una siguiente oportunidad. Claro. Hay quien lo ha manejado muy mal, pudiendo también esgrimir ese mismo argumento del propio Herrera, que es el Tecate Corona, por ejemplo, ¿no? Pero otros, como Guardado, teniendo la trayectoria que tiene, que no tiene que demostrarle absolutamente nada a nadie, y con una temporada también muy exigente por delante en la Liga Española, con el Betis, sí está. Guardado nunca deja de estar. Héctor Moreno nunca deja de estar, lesionado y todo. Entonces, sí nos da para ver diferentes perfiles de los que sí están, de los que no están también y sus motivos. Claro, y el gran reto para jugadores como Antuna es buscar consolidarse a pesar de que vendrán en su momento los titulares. A ver qué tanto puede un joven como Antuna mantenerse en el alto nivel de aspirar a una titularidad en el proceso rumbo al siguiente campeonato mundial. Vamos a ir a una pausa y estaremos platicando también de la Copa América, de Maradona, que ironiza con respecto a la derrota sufrida por la selección de Argentina ante Colombia en la Copa América. Ese es todo un tema, no lo que haya dicho Maradona, pero sí lo que ocurre con la selección de Argentina en su presentación en Copa América, lo poco que exhibe y que aún teniendo a Messi, pues la compañía con la que juega deja mucho que desear, está muchos peldaños por debajo del futbolista del Barcelona. Vamos a una pausa y volveremos en ESPN Radio Fórmula.